Amén. Siga orando. Quiero orar en especial. Si hay alguien que ha tenido que está con dolor de cabeza, que siente como una opresión, que no ha podido adorar, que no ha podido verdaderamente entrar en la presencia de Dios, nos pongamos de acuerdo, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra toda opresión del enemigo, contra todo aturdimiento o espíritu que se pueda mover. No hay lugar en esta casa. Esta casa está llena de la presencia de Dios. Declaramos que la sangre de Cristo nos cubre, que la sangre de Cristo nos limpia, que es la voz del Espíritu Santo la que nos ha venido hablando, ministrando en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, resistimos toda obra del enemigo que se opone al trabajo poderoso de restauración, de libertad del Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, toda nube de oscuridad se levanta y tiene que huir. Declaramos que hay paz, que hay gozo, que hay presencia de Dios y hay llenura del Espíritu Santo para recibir tu palabra con gozo, Señor, entendiendo que solo a través del aliento de Dios podemos seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Yo quiero decirle, ustedes saben que yo soy intérprete, que cuando Lalo dijo Beautiful Morning, dijo qué bueno, ¿cómo se llama? Esperen que se me traban los idiomas a mí. ¿Ah? Bonita mañana, no, en realidad quiso decir aguante Belgrano, eso dijo. Bueno, perdón si ustedes no entienden inglés, pero en realidad dijo eso. Para mí siempre, ustedes saben que con esto de ser intérprete, la gente que sabe me manda memes, un montón. Ay, Lelo, no te había visto. La gente me manda muchos memes, videos de intérprete, qué sé yo, así que yo les traje un meme hoy. Les traje un videíto que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, pero ¿por qué no lo...? Ay, gracias, León. Abrímelo, eso, déjamelo destapado, qué fuerza que tiene el León. Entonces, si podemos ver el video. Ya acá en el ISEF. Bueno, le podés transmitir que es un orgullo, es un honor contar con Lee y con toda su experiencia a nivel mundial y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina. Ok, es está muy agradecido de conferencia en Argentina, de conferencia en Argentina, está muy contento de que estés acá. Sí, ¿Ah? Qué increíble. Me causó muchas gracias esto, digo, a veces pasa, bueno, él no tenía ni la más mínima idea del inglés, pero se paró a interpretar al otro, ¿no? Y decía conference, no sé qué habrá querido decir, ¿no? Es evidente que no tenía ni la más pálida idea, pero ¿saben qué? A veces no es tan obvio que la persona no entiende verdaderamente lo que el otro dice. A veces la persona puede hablar el idioma, pero no entiende la intención que hay en el corazón de quien está hablando. Entonces, en la Facu me acuerdo que estudiamos todos los errores de traducción famosos, de traducción en interpretación famosos, para que nos asustaban. Dice, si ustedes hacen una cosa así, van a pasar vergüenza, pueden ocasionar problemas y demás. Y me acuerdo que uno de los ejemplos que más me quedó era el ejemplo en 1889, un acuerdo que firmó Etiopía e Italia. Ellos firmaron un acuerdo de confraternidad, de trabajar juntos y demás, pero el tratado de Etiopía decía, alguien que lo tradujo, decía que Etiopía podía relacionarse con otros países y que podía pedir permiso, por así decir, a Italia, que podía, no era necesario, pero la traducción italiana dijo que debía hacerlo, que debía pedir permiso, lo cual los etiopíes entendieron, estos italianos nos están sometiendo, y entraron en guerra. Una mala interpretación. Terrible lo que puede hacer, ¿no? Uno tiene que preguntarse siempre
que alguien habla. Ustedes me han visto acá a veces, y a veces, la verdad, no sé ni qué digo cuando lo estoy interpretando, pero bueno, confío que el Señor les habla a pesar de... Siempre me pregunto, ¿cuál, Señor, es la verdadera intención de la persona? A veces me toca traducir libros o artículos o devocionales, y siempre me quedo, Señor, la verdad que esto no logro entender. Entiendo todas las palabras, pero no logro entender la verdadera intención de lo que quiere decir el autor. Saben, al comienzo de los tiempos hubo alguien que también quiso interpretar a Dios, lo mal interpretó con mala intención para distorsionar el mensaje. Génesis 3, ustedes se acuerdan, Génesis 3, ¿verdad? ¿Qué pasa en Génesis 3? Ahí leemos que la serpiente hizo algo parecido, tomó las palabras de Dios y las presentó a Adán y Eva con una intención diferente. ¿Qué hizo? Le dijo, en vez de el corazón de Dios cuando le dijo no comas de ahí era cuidarlos. Pero ¿qué hizo el diablo? Le quiso decir, mira, Dios te está prohibiendo que toques eso. Él tomó una palabra de Dios, lo que Dios dijo, y lo distorsionó para que Adán y Eva desconfiaran de Dios. Desde el principio ha sido la estrategia del enemigo susurrarnos una mala interpretación de lo que Dios dice o de lo que Dios hace. Entonces a veces nosotros conocemos mucho del Señor. Algunos podemos citar el Salmo 23. El 24 ya no, porque el 23 es el famosito. El 91 también. Pero cuando vivimos situaciones que no entendemos, como el que le estaban hablando ahí que no entendía nada de inglés, ¿viste? Cuando vivimos situaciones que no entendemos, podemos correr el peligro de sacar conclusiones basados en nuestros temores, solo en la situación, solo en lo que pasa, solo en lo que vemos, en nuestra experiencia, en las voces de otros, o a veces lo que el enemigo nos susurra al oído de lo que está pasando. Entonces el enemigo lo que hace es tomar un acto soberano de Dios y lo distorsiona y me susurra al oído su propia traducción equivocada. No entendemos por qué pasan algunas cosas. No vamos a lograr entender algunas cosas. Esa es la verdad. Quizás nos vayamos a la presencia del Señor sin entender alguna cosa. Pero en esta mañana, iglesia, somos familia, tenemos que determinarnos, aun cuando no entendemos lo que Dios hace, a confiar en quién es Él. Aun cuando no entendemos lo que Dios hace, confiaré en quién es Él. Voy a confiar en su carácter, voy a confiar en su fidelidad, voy a confiar en su amor, voy a confiar en quién es Él. Ahí les dejo la frase para que nos dé dando vuelta. Lo podemos hacer sticker después, ya que estamos en la onda de sticker, hagámoslo de sticker. Esta mañana quiero llevarles un pasaje que nos muestra cómo confiar en Dios cuando no entiendo lo que vivo. Cuando no es chino mandarín, es como si Dios me estuviera hablando en un idioma que yo no entiendo. Y quiero que veamos el tipo de fe que lo que va a hacer es resguardar nuestro corazón y nuestros oídos contra la mala traducción del enemigo de lo que estoy viviendo. Ya lo vamos a ver. Entonces, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que vemos, ¿cómo hacemos para proteger el corazón cuando atravesamos cosas que no podemos explicar? ¿Cómo evitamos sacar conclusiones equivocadas acerca de Dios? ¿Y cómo seguimos confiando, orando,
sirviendo, cuando lo que vivo no tiene nada que ver con lo que yo esperaba. Vamos a Habacuc, ¿qué les parece? Habacuc 3, y búsquenlo en el celular, búsquenlo en la Biblia, lea la palabra de Dios. Yo lo voy a tener ahí, lo traje, pero lea por sus propios ojos. Habacuc 3, 17 al 19, Reina Valera, lo vamos a leer en la Reina Valera 60, simplemente porque me acostumbré a ese versículo en esa versión. Habacuc entonces 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, y si usted lo sabe, dígalo en voz alta conmigo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Y realmente pido que sea el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra, el que nos dé la interpretación correcta. Para nosotros poder entender algo que siempre hablamos, inclusive en el ambiente de la traducción e interpretación, es el contexto, qué pasaba alrededor. Porque cuando yo leo higuera, cuando leo las vides y las ovejas, no tiene nada que ver con mi situación hoy. Más allá que hay alguien que vive allá en las higueras, ¿cierto? Está turisteando por Córdoba capital, ¿cierto? Entonces, más allá de que eso no tiene como sentido para mí, pero vamos a ver qué sentido tenía para el profeta cuando lo dijo. El profeta en ese momento miraba la realidad, era una realidad de violencia, era una realidad de escasez, injusticia, corrupción, sufrimiento, y llega a clamar el profeta, lo pueden leer en el capítulo 1, que dice, por eso clama delante del Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? No sé si le ha pasado alguna vez que vos sentís que no te escucha el Señor porque no estás recibiendo la respuesta que vos querés. Habacuc no estaba comprendiendo lo que Dios estaba haciendo. Aún así, va delante del Señor y le dice, lo voy a traducir, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que vos permitas una cosa así sobre tu pueblo? ¿Cómo puede ser? Ahora, Dios, en vez de decirle, para, ven y que sentémonos que te explico. Lejos de eso, el Señor, que sigue siendo Dios bueno y eterno, le dice, ¿sabes qué? Voy a levantar a Babilonia, un pueblo peor, más malito, más malucho, para que vos entiendas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios te conteste así y no me dé la respuesta que yo quiero? Pero por otro lado, Habacuc sabía que Dios es bueno todo el tiempo, que Dios es justo, que Dios es eterno, que Dios es fiel, que Dios es amoroso, que no hay corrupción en Él, que sus pensamientos son de shalom, son de bienestar, son de esa paz integral y no de ra, no de maldición, no para traerte una maldición sobre tu vida. Habacuc conocía del Señor. Y quizás vos estás en la misma hoy, como a veces nosotros, como familia también. Señor, yo sé que vos sos bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Señor, yo sé que vos sos poderoso, pero no entiendo por qué no interveniste como yo esperaba o como yo te oré. Señor, yo sé que vos me escuchás la oración, pero no comprendo por qué me respondés de esta manera. Cuando llegamos al capítulo 3, que es donde vamos a leer nuestra palabra, la situación para Habacuc no había cambiado. Pero ahí vamos a encontrar nuestra perla para que podamos ejercer esa fe
que nos va a proteger de las distorsiones de Satanás, de nuestras emociones, de la carne y del entorno, que nos quiere decir otra cosa acerca de nuestro Dios. Cuando llegamos al versículo 16, inclusive podemos leer que Habacuc no estaba, ay sí, el hombre de Dios, el profeta saltando, yo tengo fe. Miren lo que dice el versículo 16, el versículo inclusive ahí nomás, anterior al 17, que es nuestro texto de esta mañana. Oí y se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cuando yo leo eso dije, le faltó la fe. No. Ser personas de fe, hijos de Dios, no nos quita que podamos pasar por dolor y por angustia y por incertidumbre y por esto de que no estoy entendiendo. Así como que, no sé si les ha pasado alguna vez estar como que, diríamos, no sé si es una mala palabra, boleados, así como mareados, que no entiendo lo que está pasando. Habacuc, aún sintiendo miedo, dice, a tal punto que, ¿vieron cuando les pasa el miedo que les tiembla todo el cuerpo? Y les tiembla así, que sentís el dolor desde las entrañas. Eso es lo que está describiendo Habacuc. Así me sentía. Entonces, él dice algo, y desde ese lugar, desde el temor, de no entender, de no comprender, pero saber que Dios es bueno, él hace esta declaración extraordinaria de confianza, que de ahí yo saqué el título de hoy. El título es elijo confiar. Elijo confiar en la persona del Señor. Elijo confiar. Aunque, vamos a ver aunque y con todo. Aunque y con todo. Recuerde aunque y con todo. Aunque no entienda lo que Dios hace, yo confiaré en quién es Dios. Aunque no entienda lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, yo voy a confiar en Él, en su naturaleza. Y eso es precisamente lo que vemos que Habacuc hace. Pero antes de él declarar esta confianza en el Señor, hace algo muy importante. Y eso nos lleva al primer punto. La fe genuina, la fe puesta en Dios, sin apariencias, nombra la realidad tal y como es. No la enmascara de espiritualidad. ¿Y cómo estás? No sé si ha conocido a veces gente que, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿vos? Y vos sabés que el mundo lo tiene destruido. Y a veces el enemigo nos miente, nos susurra esta distorsión de que parece que tenemos que todo el tiempo estar felices y en victoria. A veces no estamos felices en victoria, estamos aferrados al victorioso. Estamos agarrados, a veces con la poquita fuerza que me queda de ese brazo poderoso del Señor que me sostiene cuando ya no tengo fuerzas. La fe genuina nombra la realidad como es. Yo no puedo, sobreponerme a una realidad que no logro nombrar. Si yo no puedo nombrar lo que me está pasando, no puedo enfrentarlo. Ahora, no lo nombro tipo, bueno, voy a hacer, esto es lo que me está pasando frente a la nada. Lo nombro delante del Señor. Lo que hace Habacuc es delante de la presencia de Dios, nombrar la realidad que el pueblo está viviendo. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Eso dice. Habacuc no está suavizando lo que vive. Esta es la realidad. Y esto es lo que me tocó. No podemos enmascararlo, no podemos tapar el sol con la mano. Entonces, como les decía, quizás para nosotros son imágenes que nada que ver. A mí me encanta el higo, pero si me falta el higo, no, como pera, qué sé yo. Pero para Habacuc, el higo era una planta que necesitaba muchos años, ¿verdad? En la higuera hay muchos higos, ¿no? Me mintieron. Seguro la distorsionaron ese nombre.
¿no? Entonces, la higuera podía alimentar toda una familia. Y era tal preciado que se incorporaba como parte de la herencia que se le dejaba a la familia, como un legado, porque servía de alimento. La vida estaba relacionada con el gozo y las celebraciones de la comunidad, ¿no? Si no había fruto de las vidas, tampoco, de alguna manera desaparecían los motivos para estar felices. El aceite de oliva, ustedes saben, era indispensable para cocinar. No eran keto y saludable. Era lo mejor que había en ese momento. Porque el aceite era para iluminar las casas, ¿se acuerdan? Las lámparas, curar las heridas, atender las necesidades medicinales. También se usaba en las ofrendas, en la consagración y en la adoración. Te está diciendo que le faltaba todo eso. Los campos no producían el grano. ¿El grano para hacer qué? Para hacer pan. Te está hablando del producto básico. Celíacos, abstenerse. Del producto básico. De la alimentación. No tenían ni para el pan, literal. Nada. Las ovejas, el ganado presentaban no solamente alimentos, sino que las usaban ¿para qué? Para hacer ropa. La usaban para llevar para arar los campos. Era todo. Entonces Habacuc lo que está haciendo acá, está describiendo un colapso absoluto de la vida, económica, social, de todo. Ni siquiera para adorar no había ni alegría, porque no había fruto del olivo. Él está describiendo eso. Está hablando de un derrumbe de todo aquello que era lo normal para mí. El alimento, el trabajo. Esa es la realidad que Habacuc describe. Entonces, tenemos que comenzar, si queremos llegar a confiar en el Señor de todo corazón, tenemos que primero reconocer, esta es la realidad. No somos más espirituales por decir todo el tiempo que está todo bien. Tampoco vamos a andar con todo el mundo abriendo el corazón. Pero no tenemos que pretender. Tener fe no significa que no vas a llorar o que no te vas a quejar, pero todo en la presencia de Dios. Todo tiene que ser en la presencia de Dios. Entonces, la fe de Habacuc tampoco le impedía sentir, como ustedes lo leen. Le temblaba todo, le entró como una pudrición, dice, por dentro. Pero sí logró llevarlo a la presencia del Señor. Necesitamos enfrentar nuestra realidad. Y hacernos cargo de aquellas cosas que son consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas elecciones. Porque aquello que nosotros negamos y no queremos ver no va a desaparecer. Se va a empeorar. Entonces tenemos que enfrentar la realidad y atrevernos a mirar para adentro de lo que nos está pasando para entonces poder darle lugar al Señor. Entonces poder darle lugar al Señor. Reconocemos lo que vivimos. A veces nos toca enfrentar cambios grandes en la vida, ¿no? Algunos de ustedes son poquitos, bueno, no tan, son todos muy jóvenes acá. Pero el cambio en la vida, de repente te toca ir más seguido al médico. Ya no te puedes atar los cordones como te los atabas antes, ¿no? Ya la tintura no te dura un par de meses, a cada rato te salen las canas, ¿no? O te levantas con el dolor de la columna, así que no puedes más. Ya te empiezan a decir, che, el colesterol, el azúcar, cuidado. Hay cambios de vidas que no podemos evitar. A veces que te echan de un laburo, de un trabajo, y todo te cambia. Una pérdida como la que hemos sufrido como familia y como iglesia. Un diagnóstico. Una mudanza. Una mudanza también. A veces las cosas todos cambian. Esto de, a veces los hijos, ¿no? Mirar la realidad y enfrentar quizás lo que signifique para algunos papás sabiendo que los hijos están lejos del Señor o hijos que saben que los padres están en cualquiera. Te preguntas, ¿volverán o no volverán? ¿Serán salvos o no serán salvos? ¿En qué mundo voy a criar a mis hijos? ¿Qué van a aprender del colegio? Yo tengo que mirar la realidad, nombrarla y entonces decidir desde mi voluntad, con todo lo que yo he visto, Señor, esto es lo que me pasa.
no voy a permitir que lo que me pase me diga quién es Dios. No le vamos a permitir a la circunstancia, a mi carne, a mi experiencia, a algunas voces y al enemigo que no entiende lo que hay en el corazón de Dios, que me diga y me traduzca a mí lo que estoy viviendo y me diga quién es Dios. Porque siempre la intención de él es distorsionar el carácter de Dios y decirte, ¿ves? Dios no te ama tanto. ¿Ves? Nadie te entiende. Eso es mentira. Eso es una mala traducción. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? Esperen que ahora viene la parte linda. Y entonces ahí llega Habacuc a la palabra clave de este texto, entre otras, ¿no? Y me gustó, por eso elegí la Reina Valera, porque algunas tienen otra traducción que ponen aún así, a pesar de... Pero la Reina Valera dice, con todo. Con todo. En hebreo literalmente dice, pero yo. Aún así, en cuanto a mí, aunque, y cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia versión del versículo 17, aunque esto, aunque lo otro, con todo, pero yo, viendo mi realidad, aún así, con todo, voy a bendecir al Señor. Voy a bendecir al Señor. Entonces Habacuc no abandona la razón, pero no deja que la lógica o la circunstancia le diga quién es su Dios. Y decide que aunque esta realidad sea difícil, yo voy a confiar en quién es Dios. Y me voy a aferrar de su brazo de poder. Porque la fe en el carácter de Dios es la que nos va a resguardar de las malas interpretaciones. La fe en el carácter, puesta en el carácter de Dios. No en la situación, no en la respuesta, no en que me dé lo que yo quiero que cambie. La fe puesta en el carácter de Dios nos va a resguardar, nos va a cuidar. Es como un escudo alrededor nuestro de las malas interpretaciones del enemigo. No podemos controlar lo que pasa a veces, no podemos detener. Habacuc no podía detener a Babilonia, que viniera y los llevara. No podía producir cosecha por sí mismo y que todo cambiara, no podía. Pero sí podía tomar la decisión de confiar en Dios. De confiar en Dios. Por eso elegimos confiar. Cuando no comprendemos lo que vivimos. O porque el Señor, a veces en la obediencia, el Señor te pide hacer cosas que no tienen sentido. Y que tampoco, como predicaba Germán el domingo pasado, a veces la obediencia al Señor no nos lleva a un campo de rosas. Nos lleva a un campo difícil, pero la presencia del Señor está ahí. Entonces a veces mejor lo difícil con el Señor que la comodidad y el pecado fuera del Señor. Dios nos libre de buscar atajos. Dios nos libre. Entonces, a veces cuando el enemigo nos dice, bueno, pero Dios se olvidó de vos. Dios te está castigando. Si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Ya no vale la pena seguir orando. También nos puede llevar a malinterpretar las consecuencias que estamos viendo por nuestro propio pecado y echarle la culpa al otro. Una persona en algún país, en algún tiempo de la historia, el matrimonio pésimo, era pura apariencia lo que vivían, y cuando la iglesia se entera que estas personas en posición de liderazgo viven un matrimonio de mentira, los confrontan. ¿Y saben qué hizo la gente? Se enojó con los que los confrontaron, en vez de decir, che, pero soy yo la que estoy en pecado. Soy yo la que estoy mal. Soy yo la que estoy haciendo daño a la iglesia por querer servir en pecado con las manos sucias. Entonces, cuidado, porque a veces esto nos puede llevar a malinterpretar las consecuencias que estamos viviendo. Entonces voy a decir, ay, pero estoy en miseria todo el tiempo. Pero si no, ofrendás. O sea, no le debo a nadie. Yo pago la luz. ¿Dónde está Dieguito? Pagamos la luz. Pagamos el gas, ¿no? Hay que avisar a la gente de EP que pagamos la luz, pagamos el gas, ¿Y al Señor? ¿Y al Señor?
Podemos seguir adelante aún teniendo preguntas. Pero no vamos a permitir que el diablo nos distorsione el mensaje de Dios. Y quizás nunca logremos entender algunas cosas que nos pasan o por qué Dios nos pide que hagamos tal cosa o que dejemos tal otra o una relación, una situación o que demos un paso de fe, que demos una ofrenda, lo que sea que el Señor te esté pidiendo, lo que estés viviendo. Pero es el momento para confiar en el Señor. Cuando Habacuc declara con todo, es una decisión personal. Con todo yo, dice. No espera que vengan los sentimientos, que me sienta. No, si la estamos pasando mal, por X o Y razón, no nos vamos a esperar sentir. Es una decisión, es mi voluntad. Yo decido, Señor. La fe no consiste en sentirnos felices para después actuar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero yo decido confiar. Decido confiar. Dice, me alegraré en Jehová. Ustedes saben que el verbo que usa ahí, me alegraré, en realidad es el verbo que en otros pasajes de la Biblia usa para indicar celebración. Que vamos a celebrar el fruto, vamos a celebrar la bendición, vamos a celebrar. ¿Cómo puede ser que Habacuc diga, me gozaré, me alegraré, si no hay fruto? Porque no estaba puesto en la situación que cambiaba. Dice, ¿cómo dice? Me alegraré ¿en quién? En Jehová, en el Dios, en Él. La razón en la que podemos, aún en medio de lo que no entiendo, declarar con todo, yo me gozaré en el Señor, es porque me gozo en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. No es que Habacuc se alegra por la pérdida y el caos financiero, económico, social que estaba viviendo. Se alegra en el Señor. La fuente de su gozo es la persona en quien decidió confiar, la persona de Jesucristo. Dios después agrega, me gozaré en el Dios de mi salvación. De nuevo, regocijo, júbilo, alegría. Me encanta. Él dice, aunque yo veo esta realidad, no la niego, esta es mi realidad. Con todo, yo, por mi parte, yo me gozaré y me alegraré en el Señor. No es algo que espera sentir, es una determinación. ¿Usted quiere actos proféticos? Declare con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Con todo. A veces creemos que la palabra profética que me adivine que me está pasando y me diga, declare la palabra de Dios revelada, eso es palabra profética. Cuando la iglesia recién leía, aunque la higuera no florezca, esa es la palabra profética de la voz de la iglesia. La palabra del Señor puesta en acción. Y lo extraordinario es que Habacuc utiliza el lenguaje de la celebración. Dígame si no es maravilloso. Aunque no ve la provisión, confía en este Dios que provee. Confiemos en el Señor. Y me gusta cuando dice el Dios de mi salvación. De nuevo, bien personal. Entonces, acá todavía no ha hablado de la salvación de la vida eterna. Era salvación de la opresión, la salvación de la libertad, de traer de la libertad del cautiverio. En ese Dios me voy a gozar. Eso es fe. La fe no es un pensamiento positivo. ¿Vieron un video esta? Que hace así, dice no engordo, ¿cómo no engordo? No me estaría funcionando. La fe no es un pensamiento positivo, sí. No, la fe es, reconozco la realidad, la estoy viendo, la afronto, la llevo a la presencia del Señor y tomo la determinación, esta es mi parte, yo tomo la determinación de regocijarme en Dios, en el Dios de mi salvación. No significa que no vamos a pasar por dolor o confusión, lo que sea. Pero aún así yo decido confiar en Dios, en quién es Dios. Me gusta porque usa la palabra, Yahweh o Yahweh, o como le quieran poner. El nombre de Dios es el nombre del pacto de Dios. Me gozo en el Dios que es fiel, que mantiene su pacto aunque yo no entienda. Entonces,
la realidad quizás cambió, pero Yahweh no. Él no cambió. Por eso cuando no entendemos, no le permitamos a nuestra carne o al enemigo que nos diga lo que está pasando. Silenciemos inmediatamente esa voz y declaremos con confianza, no como repeticiones sin vana. Aunque no lo sientas desde el Espíritu, vamos a declarar con todo: yo me voy a regocijar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Con todo, Señor, a pesar de todo, yo decido gozarme. Y esto también sirve para cuando estamos viendo que otros pasan cosas. Seamos cuidadosos de no hacernos los traductores de la realidad de lo que está viviendo el otro. Y por ahí queremos de buen corazón, de buena intención. A mí me pasa cuando no hay alguien que hable inglés y vos decís, venile fulanito que hable inglés, y vos decís, no habla. Y le pone voluntad, pero no entiende nada. Y te dice 2 o 3 palabras y cree que tradujo. Entonces tengamos cuidado de querer interpretar la realidad de otro y lanzarnos con palabras. ¿Saben qué? En los momentos de incertidumbre, de cuando no entendemos bien lo que pasa, ejerzamos el ministerio de la presencia y la oración. Estar cerca y orar. Estar cerca y bendecir. Estar cerca, como somos familia, que amamos y bendecimos, ejerzamos ese ministerio. Cuidado de no hacernos los traductores de lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, porque podemos inclusive transgiversar lo que Dios quiere decir. Tomemos la misma decisión. Aunque no entienda lo que Dios hace, voy a confiar en quién es Dios. Amén. Voy a confiar en quién es Dios. Voy a confiar en su persona. Y me encanta porque el versículo 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. El Señor nos fortalece para seguir caminando cuando el camino está inestable, cuando no sé qué va a pasar, cuando siento que todo me tambalea. Dios es mi fortaleza. Dios es. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc no está diciendo, che, yo ahora entendí todo, ahora tengo todas las respuestas que yo estaba buscando del Señor. Dice, no, con todo yo decido confiar. Entonces yo hago mi parte, veo la realidad, declaro mi confianza del Señor fuera de todo lo que yo pueda sentir. Yo me aferro al Señor y el Señor me toma de la mano. Sabe que me cuesta. Sabe que me cuesta confiar, sabe que tengo un montón de dudas, sabe que tengo un montón de pensamientos, pero al mínimo ápice que vos haces así, el Señor te extiende la mano. Y entonces ahí puedo decir, Jehová el Señor es mi fortaleza. Declara que la fuerza necesaria para la temporada que estás viviendo viene solo de Dios, después de haber decidido confiar en el Señor. Habacuc, como les digo, me encanta que usa el nombre doble del Señor. Yahweh Adonai. Como les dije, Yahweh está diciendo el Señor que cumple, el Señor de pacto, el que no quiebra el pacto, el que hizo un pacto eterno conmigo. Y Adonai, el Dios soberano. El Dios que tiene el control y como lo cantamos en su trono. Entonces, aunque no entiendo lo que pase, yo decido confiar en el Señor y ahora este Dios que tiene todo el control, todo el poder, que mantiene su pacto, no te dejé a pesar de lo que pasó, no te abandoné, no, yo te estoy escuchando, yo estoy con vos, quizá la respuesta no sea lo que vos esperabas. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. No confiamos solo en un Dios que es bueno. Confiamos en un Dios que tiene el gobierno y la autoridad y nos ama, aunque a veces sintamos que su decisión es por nosotros, no lo pareciera. Confiamos en Yahweh Adonai, el Dios del pacto. La palabra que traducen como fortaleza ahí habla de una fuerza y una capacidad y un vigor, ¿no? Esa fuerza.
Eso que nos falta a medida que vamos envejeciendo, ¿no? El vigor. Un valor para poder resistir. No es solamente, mi fuerza, tengo un poquito de fuerza. Es el vigor, la fortaleza de adentro para poder resistir. Y nos dice que con eso también de alguna manera implica que vienen los recursos para poder seguir en batalla. Jehová, mi Dios, es mi fortaleza. Dice, la capacidad que no la encuentro en mí, ¿la hallo en quién? En el Señor. ¿A quién le ha faltado la fuerza alguna vez? ¿No? Cuando vos decidís confiar y es un acto de tu voluntad, entonces ahí Dios se convierte en mi fortaleza, esa fuerza que me permite seguir adelante. Dios no te pide, bueno, fingí que sea fuerte, ¿no? Porque vos tenés que mostrar que sos una persona de fe. Dice, cuando vos confías, yo te doy la fuerza. La fuerza viene de mí. Hay situaciones en las que una explicación no alcanza. Porque aunque supiéramos por qué pasan las cosas, no nos sería suficiente. Entonces, es ahí donde el corazón necesita esa fuerza de Dios, ese aliento. Siempre me gusta, me encanta esa parte, ya lo he dicho un montón de veces acá. En la parte de la película de Narnia, cuando el león, estaban todas las estatuas que había puesto a dormir o estaban frisadas por la bruja, y el león se le va acercando y le tira aliento, ¿no? El Zoe de Dios le tira el aliento que trae vida y ellas empiezan a descongelarse y cobran vida nuevamente. A veces, como dice el sticker que nos dieron, es un paso a la vez. O sea, un paso a la vez con la mirada en Cristo, ¿no? Porque un paso a la vez con nuestra propia fuerza no vamos a llegar muy lejos. Entonces, con los ojos puestos en Cristo, un paso a la vez, el Señor es mi fortaleza, el que me infunde el aliento. Después dice, hace mis pies como de ciervas. Las ciervas, ustedes saben que podían caminar por las montañas. Era un animal, a diferencia de otros, que tenía esa capacidad en las piernas de agarrarse, y aunque caminara ahí en el filito, no se caía. Otros animales sí se resbalaban, pero las ciervas no. Lograban llegar a alturas bien altas, valga la redundancia, y se lograban agarrar. Entonces te está diciendo, mira, la fuerza que el Señor me da, me dice, no me va a mover la montaña, me dice que me va a llevar arriba. Cuando habla del lugar alto, habla del escondedero, del lugar seguro, del lugar donde yo me podía esconder con el Señor. Cuando digo que el Señor es mi refugio, con el Señor digo que es mi escondite, mi lugar seguro. Entonces, lo que te está diciendo el Señor me encanta, porque Dios no quita la montaña, pero nos da pies para caminar sobre ella sin que caigamos al precipicio. Y no solamente eso, sino que aparte dice que te lleva alto. No vamos a lograr identificar lo que está pasando a este nivel, necesitamos una mirada más alta. Y a veces la mirada más alta no es que nos da la solución, pero nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda quién es Dios. La expresión me hace andar, lo que significa es que pisa firme y anda. ¿Sabe por qué es importante escuchar el anda? Porque cuando estamos así, que no entendemos, pensamos que esto nunca va a pasar. Y Dios te dice, vas a andar. Vos vas a caminar. Vos vas a andar porque yo soy tu fuerza y te voy a dar pies para que te aferres esos terrenos que cualquier otro se caería. Pero porque vos decidiste confiar en mí, yo te doy la fuerza para que aún caminando en terrenos inestables y llenos de piedras, vos no te vas a caer. Vos no te vas a caer. Vos no te vas a caer. Entonces quizás hoy no podemos ver todo el camino, pero sí tenemos la fuerza cuando decidimos confiar en el Señor para seguir adelante. Quizás un día a la vez.
Me encanta cuando el versículo 16, Habacuc comienza temblando, en el capítulo 1 empieza quejándose, ¿por qué pasa esto? Y sin embargo termina caminando sobre las alturas. Porque decidió confiar en la persona de Cristo. Entonces, si llegaste quejándote, si llegaste enojado, enojada, atrévete a mirarlo, atrévete a reconocer lo que te pasa. Estoy enojado, estoy enojada, estoy frustrada, no entiendo. No entiendo por qué, qué sé yo. Soy nuevo en el camino y me están hablando de Dios, pero no todo se me soluciona. Uno ya sabe que cuando comienza a caminar en la luz, parece que la oscuridad te quiere tirar para atrás. Pero vos tenés que resistir y confiar en el Señor. Que el Señor, vos llegás al Señor, el Señor te da la fuerza para que vos camines sobre esos terrenos. Habacuc comenzó con preguntas y describiendo que hasta le temblaba la voz. Y terminó con una declaración de fe. Y ese es también el camino para nosotros, iglesia. Poder llevar nuestra realidad delante de Dios. Y quizás cada uno de nosotros podamos tener, es más, los animo a que en esta semana, más allá de que hoy vayamos a ganar y estemos eufóricos y todo lo demás de Argentina, amén, ¿no escucha el amén? Amén. No empiece con una mufa y todas esas cosas, por favor, se los pido. Entonces, más allá de eso, vayan a su casa, escriban su propia versión del versículo 17, 18 y 19. Aunque me hayan despedido y no sé cómo voy a pagar las deudas, Señor. Aunque me falte la salud, aunque la realidad y mi nueva normalidad no es lo que yo había planeado, aunque en un par de semanas tengamos que tomar un avión y volver a irnos, aunque con todo, decisión personal, yo voy a confiar en quién es Dios y voy a hacer de la persona de Jesucristo la única fuente de mi seguridad. Entonces Jehová, el Dios de mi salvación, me dará la fortaleza para caminar en cualquier terreno y una altura más alta para poder ver que Dios sigue teniendo el control. Bendito sea el Señor, aunque no, las cosas no cambien, con todo confiar en Dios. Aunque no entendamos, voy a confiar en Dios. Aunque todavía no vea la respuesta, voy a confiar en Dios. Aunque la realidad para siempre haya cambiado, voy a confiar en Dios. Aunque las fuerzas se me terminen, decido confiar en Dios para entonces poder vivir lo milagroso. ¿Quiere milagro? Milagro es fortaleza en medio de la debilidad. Entonces ahí voy a poder tener la fortaleza y la claridad mental para no decirle que el enemigo me venga a decir a mí al oído lo que Dios está queriendo hacer en mi vida. Porque que no entienda, no le voy a dejar al diablo que me venga a decir que mi Dios es malo, que mi Dios es injusto, que mi Dios no es bueno, que mi Dios no me escuchó. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Es una mentira que acá te lavan la cabeza, que acá te quieren sacar la plata y tantas pavadas que se escuchan. Vean, escuchan los testimonios de vidas cambiadas. Vidas que aunque con todo pusieron su confianza en el Señor y vivieron la fortaleza diaria para caminar cualquier cosa que les haya tocado caminar. Entonces en esta mañana, miren, si lo podemos cantar, Gonza, le pido al Gonza porque no quiero arruinar la prédica y cantar yo. Miren, póngase de pie, nos vamos a, porque no sea que a mí nomás me duele la columna por estar tanto parada. Párese usted también. Y ahora quiero que puedan cerrar los ojos. Que puedan cerrar los ojos. Este momento ahí usted con el Señor. Olvídese quién tiene al lado, salvo que tenga un bebé, obviamente, que tenga que atender, y a un chiquito que se le escapa. Papás, tengan los hijos con ustedes. Que sus hijos escuchen
que tiene un papá, una mamá, un tío, una abuela, que aún con lágrimas en los ojos y no entender, dicen con todo. Tomemos un momento entonces para que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo sea nuestro traductor y no el diablo que nos quiere mentir. Ustedes saben que al final de este texto dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Se cree que esto no solamente fue la oración de Habacuc, sino algo para cantar y para declarar. Un acto de adoración, aunque con todo. Entonces el Señor es mi fortaleza. Quiero que pueda pensar en ese momento y que se atreva a mirar su realidad y decida desde su corazón y personalmente: Señor, a pesar de esto, yo decido confiar en vos. Y me tomo de tu brazo y creo que la fortaleza cada día y ese aliento, ese Zoe, vas a soplar sobre mí para poder seguir, para poder tomar buenas decisiones. No voy a permitir que el enemigo me traiga ansiedad sobre lo que todavía no puedo controlar, sabiendo que vos seguís en el trono, que sos Dios soberano y que sos un Dios de pacto. Y mientras cantamos esta canción, realmente quiero que puedan meditar y hagan propio y piensen en su aunque y con todo. La higuera no florezca, ni en las vides no haya frutos. Con todo yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en Dios mi Salvador. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. ¿Sabe? Una de las experiencias que estoy viviendo es que todo lo que yo prediqué por casi 40 años de ministerio fue solamente teoría. Yo prediqué teoría. La teoría no es mala. El tema es cuando lo vivís y se te hace una realidad. Muchos aquí no están cantando y están en Narnia porque no perdieron algo, porque la están pasando bien, porque todavía toman decisiones propias. Muchos con 14, 15, 16 años se creen que ganaron el mundo y con las manos en los bolsillos están delante del Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque falte todo, aunque Dios te lleve un hijo, con todo, yo me alegro en el Señor.
y bendigo el nombre del Dios Altísimo. Por eso te invito a que cierres tus ojos y quiero pedirte que vengas aquí adelante a declarar, aunque la higuera no florezca, con todo yo te voy a bendecir. La estés pasando bien, aunque todavía tengas ganado, aunque todavía tengas las vides, aunque tengas todo arreglado, aunque las cosas te vayan bien. Si algo decimos con Graciela es que nos agarró esto con reservas espirituales, que no te agarre la vida con el tanque vacío. Así que vení aquí adelante, vamos, decirle que está a tu lado, vení, vamos a declarar juntos. Y especialmente para los más incrédulos, los que toman por poco venir delante del Señor. Esa distancia que hay entre tu banco y aquí adelante es la distancia tal vez para que tu fe te active. Así que decirle al Señor, aunque la higuera no florezca, la iglesia, somos familia, venimos aquí adelante y decimos claramente. Da un paso más adelante porque los que están en sus bancos van a ir viniendo hacia aquí. Vamos a abrazarnos unos con otros y vamos a declarar esta verdad. Aunque la higuera no florezca. Vamos, levanta tu voz. La certeza de que Dios no cambia. Vení aquí adelante. Hayas perdido el trabajo, te falte dinero. ¿Qué es eso comparado con el Dios de tu salvación? Me gozaré en Dios mi salvación. Vamos, iglesia, declare. Aunque la higuera No florezca. Se escuchan las voces de sus hijos que determinamos en el corazón que no vamos a escuchar las mentiras del diablo, con todo lo que Dios sigue siendo fiel y verdadero, que Él no falla, no cambia. Me gozaré en Dios mi Salvador. Vamos, 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 vamos. Te bendecimos, Bendecí Jesús. al nombre de Dios. Te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Bendecí a Dios. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran. Escuchamos el corazón de Dios, no las mentiras del diablo. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, Te bendecimos. te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Quiero que te tomes un instante para orar con quien está a tu lado.